Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar los vectores en tres dimensiones, así que comenzamos. Al igual que en dos dimensiones, un vector de tres dimensiones va a poseer componentes respecto a cada uno de los ejes y va a poseer también ángulos respecto a los mismos. Entonces vamos a empezar viendo dónde se encontrarían los ángulos directores de este vector. Y bien, empezamos respecto al eje X, vamos a tener este ángulo, el cual nosotros vamos a llamar alfa. Respecto al eje Y vamos a tener este ángulo, el cual llamaremos beta. Y finalmente, respecto al eje Z, vamos a tener otro ángulo, el cual llamaremos ángulo gamma. Y también observamos que nuestro vector tiene componentes en dirección de cada vector unitario. El vector unitario en Y que se encuentra sobre el eje X, el vector unitario J que se encuentra sobre el eje Y el vector unitario K que se encuentra sobre el eje Z. Y aquí tenemos las componentes de nuestro vector, cada una de ellas en dirección de su vector unitario correspondiente. La primera componente en dirección del vector unitario Y, la segunda en J y la tercera en K. Y a su vez, cada una de nuestras componentes del vector están dadas por las siguientes ecuaciones. La componente A1 está dada por la magnitud de nuestro vector multiplicada por el coseno de alfa, recordando que alfa es el ángulo respecto al eje X. Mi componente A2 es la magnitud de mi vector por el coseno del ángulo beta. Y la componente A3 es la magnitud del vector por el coseno de gamma. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular cada uno de los ángulos que nuestro vector forma con cada uno de los ejes, o de otra forma, si nosotros queremos calcular los ángulos directores, tendríamos que despejar en cada una de estas ecuaciones a los ángulos, quedándonos de la siguiente manera. Tenemos entonces que el ángulo alfa se calcula realizando el arco coseno de mi componente A1 entre la magnitud del vector. Y de manera análoga podemos encontrar el ángulo beta y el ángulo el ángulo gamma. Lo único que cambia aquí es que para el ángulo beta utilizamos la componente A2 y para el ángulo gamma la componente A3. Y aquí un detalle que se me acaba de pasar. Para denotar magnitud de un vector, lo que debemos hacer, como viene aquí, es escribir dos barritas a cada lado. Aquí pues yo solamente puse una, pero bueno, esto para no causar confusión, magnitud con doble barra a cada lado. También recordemos que la magnitud de un vector está dada por la siguiente expresión. Tenemos entonces que la magnitud de nuestro vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Y por otra parte, ¿cómo podemos saber que este vector se encuentra en el espacio o que es un vector de tres dimensiones y que no se encuentra en el plano ya sea XY, ZY, etcétera, etcétera? ¿No? Esto lo podemos saber gracias a la siguiente relación. Bien, tenemos los cosenos cuadrados de nuestros ángulos encontrados respecto a cada uno de los ejes. Y la suma de estos cosenos cuadrados nos tiene que dar 1. Bueno, ya haciendo cálculos, ya en la vida real, en una práctica, si nosotros hacemos la sumatoria, bueno, y esto debido a la calculadora, si llegamos a poner todos los decimales, es muy probable que sí nos salga el 1 como resultado, pero por lo general nos puede llegar a dar 1.0001 o 0.99999, etcétera, etcétera. Es decir, un valor muy acercado al 1. Si es un caso contrario donde nos da cualquier número diferente de 1, quiere decir que es un vector que no se encuentra en el espacio.
Muy bien, ¿y de dónde es que sale esta ecuación? ¿De dónde sale esta relación? Pues a continuación vamos a verlo. Y bien, lo primero que vamos a hacer es escribir el vector con sus componentes, teniendo lo siguiente. El vector A va a ser igual a su componente A1. Para ya no escribir los corchetes angulares, ahora vamos a indicar en qué dirección de nuestros vectores unitarios está cada componente. A1 está en dirección del vector unitario I. Luego, más mi componente A2 en dirección de J. Finalmente tenemos mi componente A3 en dirección del vector unitario K. Ahora lo que debemos hacer es dividir ambos lados entre la magnitud de nuestro vector. Es decir, entre, aquí acuérdense, es doble barrita, magnitud de A, y pues procedemos a dividir cada una de estas, voy a ponerlo de manera general así, entre la magnitud de A, obteniendo de esto lo siguiente. Ok, tenemos a cada una de las componentes divididas entre la magnitud de nuestro vector A. Y si son observadores, vamos a tomar aquí la primera componente del vector, que es A1 entre la magnitud de A. Observen acá arriba. Si dividimos a ambos lados entre la magnitud de A, vamos a obtener del lado izquierdo esta expresión, componente A1 entre magnitud de A. ¿Y eso a qué sería igual? Al coseno del ángulo. Homólogamente podemos ver aquí que si dividimos la componente A2 entre la magnitud sería coseno de B, y si dividimos magnitud 3 entre la componente de A, que es lo que tenemos aquí, sería coseno de gamma. Entonces estas fracciones vamos a reemplazarlas por los cosenos directores. Bien, obtuvimos lo siguiente. Y sabemos que por definición el vector unitario pues es nuestro vector entre su magnitud. Entonces podemos reemplazar esta fracción por el vector unitario de A, denotado con este sombrerito, que si observan pues tenemos aquí la I con el sombrerito, la J y la K. Esto indica que es un vector unitario. Entonces lo que prosigue es obtener la magnitud a ambos lados de nuestra igualdad. Bueno, en este caso, pues recordando que la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Muy bien. Entonces, un vector unitario, como su nombre lo dice, indica que la magnitud de ese vector es 1. Entonces aquí nosotros, en lugar de tener magnitud del vector unitario de A, podemos reemplazarlo por el número 1. Entonces aquí colocamos 1. Y ahora, para que nosotros podamos eliminar esta raíz, lo que debemos hacer es elevar al cuadrado ambos lados de nuestra ecuación. Entonces elevamos 1 al cuadrado y la raíz también la eliminamos al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Y una raíz cuadrada elevada al cuadrado pues cancela esta operación, quedándonos entonces la relación que teníamos acá arriba, donde tenemos la suma de los cosenos cuadrados de nuestros ángulos directores, y todo esto igual a 1. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Esto de aquí son los elementos que posee un vector en el espacio o en 3 dimensiones. Vaya, es lo mismo. Y aquí, como pequeña observación, me faltó colocar a qué sería igual el coseno de cada uno de los ángulos, que si bien pues nosotros podemos tomar estas 3 ecuaciones y en ambos lados dividir entre la magnitud de mi vector y obtenemos el coseno de cada uno de ellos. Así que bueno, espero que el video les haya gustado, que haya sido de su agrado, que les haya servido. Si es así, pues podrían dejar su like. Si hubo algo de este video que no te gustó, algo que tú consideres que no expliqué bien, algo
por una razón por la cual no te gustó este video, agradecería que me lo dejes en los comentarios para que poco a poco vaya mejorando la calidad del contenido de cada uno de mis videos. Sin nada más que decirles, pues yo soy Adrián Fernández, nos vemos en la próxima. Y otra cosa, en el siguiente ejercicio vamos a resolver un ejemplo o un ejercicio para encontrar tanto ángulos como cosenos directores. Vamos a ver si es un vector que se encuentre en el espacio o no. Así que bueno, espero que se encuentren bien, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima.